Empezamos ya. ¿Qué harían ustedes si fueran invisibles, si nadie los pudiera ver? Vas, Candy. No sé, probablemente iría a lugares donde es difícil entrar por mi propia cuenta, sin de repente porque no tengo permiso o porque hay algo muy delicado que no se puede saber. Pues a mí me gustaría porque, bueno, así como dice Candy, va, tener razón. Hay lugares donde uno no puede entrar o algo así, es como que da curiosidad el hecho de entrar con ese tipo de lugares. Y a veces, pues, no sé, tener información que otras personas no tienen o hacer cosas que otras personas no tienen, como que sentirte con un privilegio, tal vez. Y siento que poder ir a lugares tal vez como viajar y todo eso sin necesidad de pagar tu boleto y poder comprar, agarrar cosas sin necesidad de pagar nada. Yo opino lo mismo. Si tuviera la oportunidad de ser invisible, ir a tiendas y agarrar ropa que me guste, sin pagarla. Sí, igual tal vez estar en reuniones confidenciales, secretos de Estado y todo eso, ¿no? Que no se revela a la población en general y poder entender un poquito de eso y también saber cosas que la mayoría de la población no sabe. Haríamos todo lo que la moral y la ética en este momento nos impiden de alguna forma también, y justamente por eso vamos a hablar sobre el libro del hombre invisible, una novela que no solo habla de ciencia ficción, sino también de la ética y del uso del poder que a veces realizan algunas personas o que a veces nosotros como humanos podemos llegar a realizar. E igual creo que lo vamos a también enfocar un poco en las teorías que se habían platicado durante la clase y creo que tienen bastante conexión. Vamos a traerlas tal vez poco a poco y ver como que la opinión que tenemos cada uno, por ejemplo, la naturaleza humana, la ley natural, la legitimidad de poder, imparcialidad, por ejemplo, justicia. Y creo que una de las más importantes tal vez que podría ser la del contrato social, que ahí es donde empieza ya a afectar directamente a otras personas. Pero pues más que todo sería como eso, pero no sé si alguien quisiera tal vez iniciar como ya de lleno con la parte del libro o algo. Sí, si nos damos cuenta, pues, al principio de la novela es básicamente, es introductoria, es hasta el final del libro que ya nos podemos dar cuenta un poquito más de la interiorización del personaje de Griffin, ¿no? Quien es el hombre invisible, y ya nos da a entender un poquito de por qué lo hace, cómo lo hizo y y cuál es el objetivo real de esta persona, este científico Griffin, desde el momento que intentó de descubrir esta fórmula de la invisibilidad, ¿no? Y es ahí donde precisamente dice Daniel que los contratos sociales son importantes, y es donde él vulnera esta teoría que decía Hobbes, de Thomas Hobbes, que decía del Leviatán, ¿no? Y de la supremacía del hombre, que se convierte en un lobo sobre el lobo, o sea, sobre el otro hombre. Y este concepto de que creemos que tenemos la libertad asegurada, cuando esta libertad evidentemente solamente es hasta donde se respeta el derecho de los demás, y es lo que deja de hacer Griffin justamente en la lectura, porque sus intenciones verdaderas eran tomar el poder, tomar el control de las situaciones, poder robar, justamente lo que decíamos nosotros al principio, tener ese poder de robar, asesinar incluso sin ser castigado. Entonces ahí es donde ya podemos empezar a conectar estas teorías, por ejemplo, lo de Leviatán que les comentaba, y este contrato social que él rompió al no querer a sujetarse a las leyes, porque justamente decía Thomas Hobbes que cuando se firma este contrato social, nosotros renunciamos a la totalidad de nuestra libertad y nos adherimos a un régimen superior, a un reinado, en ese caso sería el Estado y sus leyes. Y él no, él se separó totalmente del Estado y las leyes y creó su propio mundo, su propia manera de contemplar las cosas,
y su propia manera de gobernar, que era a base de la imposición y evidentemente no respetar a los demás. Sí, yo creo que algo muy interesante también es ver la forma en la que empieza, de alguna forma también Griffin, ¿verdad? En el libro empieza a hacer pues algunos actos morales, ¿verdad? Pueden ser, no sé si calificados o evaluados no tan graves, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? El robar, el botar algunas cosas, incluso como el ejercer de alguna forma violencia psicológica en las personas, porque pues pongámonos a pensar en este momento, si algo en nuestra casa pasa, ¿verdad? Lo primero que nosotros pensamos es en algo sobrenatural o creo que es algo que nos estaría también dando un poco la paz. Entonces, él empieza con estas situaciones, ¿verdad? Que él decide realizar y termina básicamente queriendo asesinar personas. Entonces, ¿en qué momento también del libro y justamente conectando este pacto, ¿verdad? A él realmente no le traía ningún beneficio el pacto social que tenía con las personas al volverse invisible. Entonces, este pacto de alguna forma se rompe porque las personas no lo podían ver, pero creo que éticamente sí tenía como esta responsabilidad de alguna forma también, ¿verdad? De saber que estaba dañando a las personas y tomar un poco de conciencia y razón sobre eso, creo que es también bastante fuerte. Cómo es que el poder o la autoridad de él lo fue cambiando hasta llegar al punto, ¿verdad? Pues más grave del libro y justamente terminar en su muerte. Sí, yo creo que se rompe el contrato social también cuando él empieza a corromper todo lo que hace dentro de la casa o la pensión donde está. Cuando hace mucho ruido, cuando rompe creo que las ventanas, hace cosas dentro de la habitación que no debería hacer y le dice o sea, justifica, le dice a la señora Hall que se lo anote a la cuenta. Anóteme a la cuenta todo lo que yo voy a hacer. Entonces, hasta cierto punto, pues le molesta tanto a ella como a los demás habitantes y su esposo se lo recalca como en demasiadas ocasiones a ella, que no permita todo esto. Sin embargo, pues él se excusa de que pues espera una maleta y que le va a llegar dinero. Sin embargo, pues después sucede que él se va sin pagar la cuenta. Entonces creo que se rompe el contrato social desde que él rompe las reglas de esa como pensión, ¿no? De esa casa donde él está. Sí, yo. Bueno, pues yo quiero agregar algo y es que a mí, ay, perdón, Celi, No, tal dale. vez citando a Hobbes, él menciona acerca de la ley natural y regresa él al estado natural y regresa en un modo literal, porque si se dan cuenta, incluso tiene que estar desnudo, regresa a su desnudez y se ve en una situación complicada en la que ya no lo hace, ya su fin es sobrevivir, ¿ya? Entonces esa es como la ley natural del hombre, ¿no? Que uno quiere sobrevivir y ya no le importa, como mencionaba María, él viene y dice, pues si hay que matar a alguien, lo mato, y quiere imponerse y quiere crear una nueva sociedad. Entonces él regresa a su instinto, que es el de sobrevivencia, pero deja de lado todo lo que ha aprendido dentro de la sociedad, conviviendo con los demás seres humanos. Celi. Sí, justo que él después, él es un científico, no era una persona muy inteligente y a pesar de eso, en vez de querer compartir este descubrimiento, él se aisló. Entonces él quería venir y gobernar bajo el terror. Y como hemos visto, siento que un poder que carece de legitimidad cuando es en base de cero consentimiento y es solo con el miedo. Entonces, por eso siento que podemos relacionar mucho más a Hobbes en este libro, por también lo del pacto social y cómo él rechaza todas las normas que permiten una convivencia, a él no le importa la vida de las demás personas. Entonces, él a pesar de ser este hombre inteligente y no ser tampoco como un monstruo ni nada sobrenatural, él al sentirse invisible, siento que deja de sentir esa responsabilidad ética. Entonces, es justo lo que hablábamos y creo que es lo que más critica el libro, y es de que el verdadero peligro no es tanto ser invisible, sino que cuando creemos que ya no hay ninguna consecuencia a nuestras acciones, podemos hacer lo que queramos. Y yo creo que es bien curioso mencionar que cualquiera pensaría que ser
invisible está como, es muy genial, pero comentándolo y pensándolo, lo genial acá no es ser invisible, sino el hecho de que él no puede regresar al estado en el que estaba antes. Entonces ahí se ve afectado. Entonces dice uno, o sea, qué bueno que si él hubiera podido como regresar a ese estado en el que nuevamente retomara la moral, la razón, y se diera cuenta de que realmente él al principio tuvo una intención, pero todo cambió cuando se vio vulnerado. Sí, y creo que eso nos lleva también si me corrigen el nombre, la pronunciación es Jake Rousseau o Rousseau, que hemos visto en otros cursos que se menciona de que el hombre nace bueno por naturaleza, o sea, que nacemos como una hoja en blanco, ¿no? Y es la sociedad, nuestro entorno, los que nos corrompe. Es precisamente lo que plantea Rousseau en su teoría, pero y lo vemos plasmado en Griffin, ¿no? Que puede ser que él tuviera una línea científica, pero cuando desde el principio, desde que logra y empieza a idear y a maquinar esta idea para llegar a la fórmula de la invisibilidad, ¿con qué objetivo lo hacía? ¿Con qué deseo lo hacía? ¿Cuáles eran realmente lo que trataba de hacer? Si era para el bien de la humanidad, evidentemente es que no, porque ahí es donde él empieza a corromperse. Cuando lo logra, se da cuenta de todo lo que puede hacer sin necesidad de respetar el bien común, que es precisamente lo que habla Rousseau sobre de que tenemos que respetar la voluntad general, el bien común. Las leyes se instauran sobre lo que la mayoría necesita, aunque suene mal, las minorías pues se dejan por un lado y se aíslan, no importa. Por eso es de que en Guatemala se legisla y se hacen las leyes para el territorio nacional, para las personas, por ejemplo, las personas cristianas, heterosexuales, básicamente. Y lo mismo se plantea acá, ¿no? Él cuando empezó a tener el poder, quiso gobernar solo y dejó de lado el bien común, y él fue el que de una manera soberbia y supremacista, se colocó en la pirámide de una sociedad que él mismo pues inventa, o que él mismo intenta crear por medio del miedo y amedrentar a los demás. Eso tal vez que mencionaste es cierto, porque ponerle acerca de lo del poder que estabas diciendo, también estaba pues, recordando un poco acerca de que si la ley ponele se crea, en este caso son como para personas como nosotros, seres humanos, que nos podemos ver, podemos tocarnos, podemos sentir, tenemos los 5 sentidos, pero así como esa persona que pues en ese momento era invisible, pues para él se podría decir que no aplicaba. Entonces como que tal vez lo agarró de una forma distinta y dijo, bueno, esto no aplica para mí porque yo soy invisible. Entonces siento que tengo otro derecho por encima de los demás. Pero eso ya viene a colación lo que vos mencionas, cabal, de pues el poder, va. Yo creo que él se cree inmune a la justicia solo por ser invisible. Sin embargo, hay cosas que afectan dentro de lo que él está pasando, porque recordemos que al momento de que él comía, y no era como que hiciera digestión al momento, sino que se miraba pues lo que él tenía dentro del estómago. Entonces, por eso él cada vez que comía pedía o se ponía ropa para que a él no saliera eso, porque a él no le gustaba. Entonces, hay cosas que realmente no podía ser como inmune a la justicia, por lo mismo de que pues él podía ser visto de una u otra forma, pues la gente lo percibía. Entonces creo que el plan que él ideaba pues al principio no funcionaba. Y creo que también es un poco frustrante de alguna forma el que pudiera tener esta autoridad que él se pues, impuso, pero tampoco poderla disfrutar como él quisiera, ¿verdad? Porque pues realmente no podía visitar como un lugar en donde estuviera como muy cálido, porque pues nuevamente es invisible. No podía estar en un lugar que fuera muy frío porque él iba a tener pues la reacción al final del cuerpo. Al final creo que el tema de ser invisible también, mezclándolo un poco o trayendo a colación el tema de la imparcialidad y justicia, que es frustrante también, creo, desde la parte de las otras personas y desde la sociedad, que él pudiera ver lo que las personas estaban haciendo, porque al final él era invisible, podía juzgar, podía criticar, bueno, yo estoy viendo en este momento a Dulier, yo sé lo que él está haciendo o lo que él hace cuando ya nadie lo ve,
él lo podía hacer, pero ¿y quién lo juzgaba a él entonces? ¿Verdad? ¿Quién podía venir y reprimir también todo lo que él estaba haciendo o poderlo señalar y poderle decir, mira, lo que tú estás haciendo de alguna forma está bien o mal? Únicamente él tenía ese derecho en ese momento también, entonces muy injusto. Sí, yo creo que siguiendo también con lo de Rousseau, lo que él plantea, lo de que si el hombre nace bueno y así, yo siento que en el caso de Griffin, siento que desde que uno empieza a leer el libro, él menciona mucho que él quería ser parte de otra categoría, él quería que lo incluyeran mucho más y siento que se notaba mucho como también la ambición que tenía. Entonces, en el momento en el que él ya se vuelve invisible, es como, al final siento que es algo que él ya tenía como un poco reprimido y en ese momento que él ya se convierte en invisible, entonces él como que revela lo que él realmente era, entonces siento que solo le da como la oportunidad de poder mostrar lo que él tenía adentro, entonces ahí siento que el libro trata de ver como que tal vez no es tan la teoría que dice Rousseau de que el hombre nace bueno. Siento que solo deja ver el poder, solo deja ver lo que ya todos tenemos. Sí, también creo que es importante, precisamente mencionó, creo que María, habla del castigo, quienes tienen derecho a castigarlo, y esto es otra teoría que plantea John Locke sobre la propiedad como derecho sagrado, ¿no? Él defendía la propiedad privada, básicamente, como lo que planteaba la ley de Marx, ¿no? La propiedad privada, la estructura y la superestructura, pero la ley privada, Rousseau lo veía totalmente diferente, era un contraste, porque la propiedad privada, decía Rousseau, que causaba esta lucha de clases, va, ricos y pobres, mientras que John Locke, perdón, él creía de que todo aquel que trabajaba por sus cosas tenía derecho sobre esas mismas, ¿no? Si usted trabaja su mes, el salario es suyo, ¿no? Es una visión más capitalista de esto, pero es precisamente lo que dice María. Él al vulnerar, al robar o atentar contra la integridad física y la vida de los demás, ¿quiénes tienen derecho a castigarlo? El Estado, en este caso la ley, en este caso las personas a las que agravió, porque luego, nuevamente, al final del libro, el spoiler gigante, no, él muere a manos precisamente de estas personas. ¿Es esto realmente legal? ¿Es moralmente aceptado y éticamente aceptado? Lo dejo ahí pues para que planteemos un poco las ideas acerca de lo que Locke presentaba acerca del derecho privado como algo sagrado y el contraste de Rousseau sobre que precisamente no lo es, sino que causa esta lucha de clases y esto genera diferencias y brechas sociales que a la larga afectan y que crean este cierto resentimiento, ¿no? Entonces lo dejo para que discutamos y vayamos cerrando ya la plática porque pues para no extendernos mucho porque es algo importante, hasta dónde podemos castigar cuando vulneran nuestros derechos y si nosotros como personas tenemos esa potestad para realizar tal acto como poder aplicar en este caso una pena de muerte hipotética. Lo dejo ahí a colación y a discusión. Yo creo que tal vez siguiendo un poco esta teoría, si él ya era asesino, ¿verdad? O si él quiso en algún momento ser asesino y poder fundar este tema del terror, el que las otras personas lo mataran, entonces abre la puerta a que las otras personas también vulneran, ¿verdad? De alguna forma su moral y la ética que en algún momento tenían, y si ya asesinaron una vez, entonces creo que de ahí nuevamente parte, ¿verdad? Todo lo que nos plantea el libro. La sociedad ya lo asesinó, estas personas lo mataron, y luego de esto, entonces, ¿qué sigue para ellos? Ya mataron una vez, pueden matar nuevamente, y eso es que ellos ya en algún punto no van a ser invisibles o no van a tener como este derecho. Entonces creo que el tema del castigo, en este caso, no sé qué tan funcional sea, igual el tema de tener que ver todo el tema de la pena de muerte, porque quienes somos nosotros en algún punto también, eso no me haría mejor persona, y creo que a ninguno de ellos tampoco los hizo mejor persona. Yo siento que, pues, Fíjate que si me dejas mencionar algo, voy con la teoría de la justicia que propone John.
Y él habla acerca del velo de la ignorancia, que no se sabe qué posición ocuparás en una estructura social. En el caso de él, ninguno estábamos preparados para una persona invisible. Entonces él estaba decidiendo dónde colocarse en la estructura social y quería ponerse en la cima. Igual las personas que querían acabar con él o saber qué era lo que pasaba con él, también estaban bajo un velo de ignorancia porque es algo que nunca habían visto, nunca habían vivido. Entonces, como, ¿se vale o no se vale? O sea, si no hay una, recuerden que la ley en el artículo 5 dice que una persona es libre de hacer todo lo que la ley no prohíbe. Entonces, realmente como no está contemplado, estaban así como que en este momento todo se vale. Y de hecho creo que también lo que mencionas ahorita, Candy, ponerle uno actúa con pues instinto, ¿va? O sea, de supervivencia prácticamente, y si a uno le están afectando de cierta manera, ya sea, no sé, verbal, moral, físicamente, siento que uno también va a actuar y defenderse de una manera que pues sea de modo de supervivencia. Entonces creo que sí. Y también tenés razón porque lo mismo, o sea, no es como que esté contemplado ahí que diga a un hombre invisible no se le puede venir y juzgar de tal y tal manera porque pues no existe, ¿va? En eso. Entonces, No, y claro, la gente de los alrededores que estaba asustados por él, quiera que no, de una u otra forma, reaccionaron no me acuerdo qué capítulo es, pero cuando él conoce a Thomas Marvel, creo que se llama, en donde él le pide de favor que vaya al lugar donde él estaba y recoja las cosas que eran de él, y solo le dice que va a ser recompensado. Sin embargo, posterior a ello, cuando él ve que no le trae ningún beneficio ayudarlo, es cuando el hombre invisible trata de vengarse de él y trata de matarlo. Entonces él llega y grita de que lo están intentando matar, y es cuando alguien reacciona y sin querer empieza a disparar, y pues ahí él se da cuenta de que también las consecuencias pueden llegar a él, y quiera que no, sí lo hieren. Entonces, pues de una u otra forma siempre él fue afectado. bueno, entonces, pues ya con eso no sé si Ángel le gustaría dar la conclusión antes de que pasemos ya o alguien más que quisiera dar su opinión antes de terminar. Si no, pues pasamos con Ángel. No, solamente No, pues de comentar. repente, Dale, Candy, perdón. no, solo ya para ponerte así antes de algo que es bien irónico, que el tipo desde un principio intentó como dominar la naturaleza y al final terminó siendo dominado por ella, lo que hablaba María. No podía exponerse a la lluvia, al viento, el tipo estaba como que a la merced de las inclemencias del clima, vieron todo lo que le pasó, entonces es como, pobrecito, o sea, cualquiera pensaría que su situación era buena o beneficiosa o que estaba por encima de, pero al final no. Dale. Sí, solo para cerrar, hay una parte, un pasaje bien importante donde él menciona que precisamente roba los ahorros de su papá para poder financiar este experimento, y al final el papá se suicida. Entonces aquí vamos a hacer un contraste de tres vertientes que precisamente hablan de la propiedad privada y que va de la mano con el contrato social, porque Luke decía que el castigo sirve para proteger precisamente la propiedad privada. Entonces, teóricamente debería Griffin ser castigado, y luego Rousseau practicaba de que lo veía como que la propiedad privada generaba conflicto y problemas y desigualdad social, por lo que estaba haciendo Griffin era rebelarse contra la sociedad y la sociedad lo reprimía, ¿no? Pero evidentemente creo que esa es la que menos encaja. Y luego Hobbes decía que sin castigo pues no hay propiedad, solo caos, que el castigo precisamente que es la ley y el sistema y el órgano judicial, que es por ejemplo, que llega hasta el sistema penitenciario en la modernidad, que es la cárcel, debe de ser aplicado, porque si no existe un caos y las personas no pueden vivir tranquilas en sociedad. Sería solamente eso, si hay alguien que quiera acotar, si no, pues cerramos por acá. Ahí estamos, creo. Ahí estamos, compañeros. Sería solamente eso. Muchas gracias por su participación.